Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Hoy vamos a estar estudiando el segundo libro de Samuel y vamos a estar justamente en el capítulo número 15. Vamos a estar en el capítulo número 15 desde el verso número 13 en adelante. Yo quiero dirigirme a todas aquellas personas, hombres, mujeres, que en su corazón han sentido: ¿cómo puedo ser fiel a Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero pasa a veces que por más que queramos ser fieles a Dios, por más que nos esforcemos, tratamos de cambiar cosas en nuestra vida, nos chocamos con una realidad que nuestros actos hacen todo lo contrario a lo que significa fidelidad a Dios. Y nos frustramos y nos preguntamos: ¿cómo puedo yo realmente ser fiel a Dios? Hay una de las cosas que más se predica y es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Pero hoy le vamos a dar la vuelta a la historia y vamos a hablar directamente de nuestra fidelidad hacia Dios. Quiero hablar a aquellos corazones que quieren saber cómo abrazar esa fidelidad y vivirla día tras día. Quiero hablar hoy al corazón que tal vez se siente agotado, cansado, sin un rumbo y sin decir cómo yo puedo tener una relación genuina con Dios, cómo yo puedo demostrar a Dios ese amor que tanto digo tener. Hoy, a través de la historia que vamos a ver en 2 de Samuel capítulo número 15, usted va a notar dos bandos. El primer bando que coge y dicen que Absalón es rey. Absalón es el hijo de David, quien se ha sublevado en contra de su padre. Y todo el mundo está gritando: Absalón es rey. Todo el pueblo, todo el corazón del pueblo está diciendo: Absalón es rey. Pero hoy, a través de la escritura, hay tres vidas que nos van a enseñar a usted y a mí que podemos ser fieles al verdadero rey. Amén. Así que ¿cuántos de los que estamos hoy queremos aprender cómo ser fieles al verdadero rey? A ver, muy bien. Entonces, vamos a leer la escritura y la palabra de Dios del verso número 13 en adelante. Dice así: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Verso 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Verso 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Eteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Verso 21. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida,
donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Verso 23. Todo el país lloró en alta voz. Pasó luego la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me den aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Verso 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, aquí Usaí Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usaí, amigo de David, de la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Oremos. Señor, en tu nombre hemos leído tu palabra y te rogamos esta mañana que podamos ser instruidos en ella. Te ruego que nuestros corazones guarden paz, que nuestra mente esté reposada, para estar atento a tu palabra y a tu enseñanza. Hoy tú eres el motivo de nuestra reunión. Hemos salido fuera de nuestros hogares a vivir lo que es la iglesia. Nos congregamos en tu nombre para aprender de ti. Así que hoy tu misericordia se derrame en medio de nosotros, abriendo nuestros corazones para comprender el mensaje de tu palabra, para que podamos reconocer al Rey y podamos serte fiel, vivir en fidelidad a ti. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que yo quisiera que observemos, porque el punto es llegar a saber cómo podemos ser fiel al verdadero Rey. Les explicaba hace un momento que la historia o el contexto es que hay uno que se levanta como un rey cuete. ¿Sabe lo que es cuete? Cuando algo es falso, ¿verdad? Entonces se levanta un rey falso, Absalón, hijo del verdadero rey. Y el verdadero rey, en cambio, empieza a huir. Todos empiezan a decir, Absalón es el verdadero rey. Pero le tengo una noticia. No porque todo el mundo diga algo, es verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que
ver quién es el verdadero rey. Y ahí es cuando podemos ver el contraste de este capítulo. Así que hagamos memoria un poco del capítulo anterior, o sea, de los versos anteriores, del 1 al 12. Y es donde Absalón, ¿se acuerda que le decíamos que era el ladrón de corazones? Porque Absalón se presenta así como un poderoso. Tenía carros, caballos, tenía guardaespaldas para sí. Todo el mundo lo empieza a ver como un rey. Él se mostraba preocupado por su pueblo, por los problemas. Pero todo esto era falso. Era para posicionarse como el rey. Pero en cambio este capítulo nos deja ver el corazón del verdadero rey. El corazón de este rey escogido por Dios llamado David. Y este hombre no tiene que fingir nada. Él realmente está preocupado. Si nosotros prestamos atención al verso 14, venga conmigo. Ante todo esto, esta persecución de Absalón, yendo Absalón a Jerusalén, mire lo que dice el verso 14 acerca de David. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, esta es la instrucción, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué está haciendo aquí David? Sino preocuparse por quién, por el pueblo. Él no se está preocupando por él. Él sabía que Absalón vendría por él, pero él no tiene en su mente su propia vida. Él está diciendo, alguien con el corazón tan duro, tan perverso como Absalón, va a venir a Jerusalén y no le iba a importar lastimar a Jerusalén con tal de derrocarme a mí. Y es ahí cuando nosotros podemos ver el corazón pastoral del rey. Esto para David no es nuevo. No es nuevo anteponer el bienestar del pueblo sin importarle su propio bienestar. ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat? A ver. Nadie quería salir a la pelea, ¿se acuerdan? ¿Y qué iban a hacer los filisteos si ganaban la batalla? Ir y esclavizar de alguna forma al pueblo de Israel. Ahora, ¿David era el más alto de todos? No. ¿Era el más fuerte de todos? No. Pero antepuso el bienestar del pueblo y él dijo, no importa, yo voy adelante, yo peleo. Esto no es nuevo para David y esto es algo que nosotros podemos tener en mente cuando tenemos que observar al verdadero rey. Y es ese corazón pastoral, ese corazón que se compadece por lo que va a pasar el pueblo. Pero no solamente esto, sino que David también se muestra confiado. Se dieron cuenta que hay dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y ellos estaban trayendo ¿qué cosa? El arca del pacto. El arca del pacto para los israelitas en cierto tiempo se llegó a pensar como para ellos como un amuleto. Cuando el arca del pacto estaba, vencían las batallas. Pero ¿qué pasa aquí con este hombre David? Él les dice, ¿traigan el arca del pacto? No, más bien les dice, devuelvan el arca del pacto. Dejen eso, dejen la presencia de Dios, ese elemento sagrado que Dios hizo levantar y déjenlo en el pueblo. Porque si yo hallaré gracia delante de Dios, ¿qué va a pasar? Dios me va a permitir regresar, ver el arca y ver su tabernáculo. Queridos amigos, nosotros podemos observar el corazón del verdadero rey, no solamente en ese corazón pastoral preocupado, sino en esa confianza que muestra en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Él confió en que este proceso que él vivía, a él no lo iba a separar de la presencia de Dios. De hecho, el libro de los Salmos, y ahí sí vamos a usar nuestra Biblia el día de hoy, él escribe los Salmos, porque aquí tal vez se lo mostrara David muy confiado, pero David está siendo perseguido, él está huyendo. Y cuando usted huye y yo huyo, ¿qué tenemos? Temor. En mi casa cuando se mete un murciélago, por ejemplo, no los puedo enfrentar valientemente, de verdad. Huyo, me da un poco de miedo porque es como un ratón volador. Pero David muestra temor y miren conmigo el Salmo 55.
Veamos un poquito los salmos que acompañan este capítulo. Algunos dirán, qué cobarde que es el pastor. Oren por mí. La verdad que sí, necesito vencer ese miedo. Salmo 55, versos 4 al 8. Miren lo que escribe David alrededor de este tiempo. Miren, mi corazón, escribe David, está dolorido dentro de mí. Mis terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Son las palabras de David. David sí tiene temor en este tiempo, pero tener temor por si acaso no es pecado. Dejar que el temor gobierne ya otra cosa. Pero miren el Salmo 3, que es un salmo también alrededor de ese mismo tiempo, versos del 1 al 6. Cuando usted tenga temor, mire el Salmo 55, pero si quiere vencerlo, mire el Salmo 3. Salmo 3, versículos del 1 al 6, dice la palabra de Dios. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Algunos estarán diciendo, esa no es la canción de Marcos Barriento. No, esa es la canción que sale del libro de los Salmos. David, el verdadero rey, muestra, diga conmigo, confianza. Confianza en que él está dentro de la voluntad de Dios. Hay dificultades, sí, pero aún esas dificultades no lo iban a alejar de vivir la voluntad de Dios para su vida. Y aquí yo quisiera tal vez para traerlo a nuestra vida como una aplicación, quisiera que comprendamos un poco la audiencia de Samuel, que hubiesen pensado los que están recibiendo el libro de Segunda de Samuel. De hecho, Primera y Segunda de Samuel, por si acaso, es un solo libro. Pero quienes reciben este texto se piensa que son los israelitas que están en el exilio en Babilonia. Porque fueron allá llevados por causa de su pecado. Su pecado los llevó allá. Entonces, el texto de Primera y Segunda de Samuel se escribe con un propósito. Y es que el pueblo pueda reconocer, aún en la vida de sus reyes, que cuando ha habido infidelidad hacia Dios hay consecuencias. Por eso es que usted se da cuenta que la palabra de Dios no oculta el pecado de los reyes, ni de David, ni de Saúl, ni de ninguno, lo está mostrando. Porque los que cogían el libro en ese momento decían, oh, la infidelidad a los mandatos de Dios trae consecuencias. Pero también hay algo importante en Segunda de Samuel. Hay una promesa de un rey que saldría de la simiente de David, a quienes ellos iban a estar esperando y que observar todo esto les iba a decir, cuando un rey muestra una característica buena, un check. De esa forma tiene que ser el rey esperado, ese rey perfecto que traería libertad al pueblo de Israel. Entonces este contexto, el libro nos empieza a mostrar, o a ellos también, es cómo sería este rey que vendría un día a reinar. Porque muestra los defectos de David, los defectos de Saúl, pero cuando empezamos a observar las vidas, por ejemplo, del rey David, vemos como una proyección acerca del verdadero rey que vendría. ¿De quién piensa usted que yo estoy hablando? De Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, veíamos, como les decía, el corazón pastoral del rey, porque David en ese momento no está huyendo por cobardía. A ver, hagamos memoria un momento. ¿De quién estamos hablando? Del rey David, quien venció a un gigante. Usó espada, metralleta, bomba, dinamita, nada. Una piedra y una onda. ¡Qué valiente este hombre! Y David era conocido por ser un buen guerrero. O sea, su hijo, queridos amigos, no le hubiese hecho ni cosquillas. Pero él tenía algo en mente.
este hombre que está viniendo en contra de Jerusalén va a hacer daño a la ciudad y me está buscando a mí y no le va a importar hacer daño a todo el mundo con tal de encontrarme a mí. Él no huye por cobardía, huye por compasión, que es muy diferente. Es cuando nosotros observamos entonces ese corazón pastoral. David está anteponiendo primero al pueblo. A él no le importa dejar su reino, no le importa dejar su trono. Él busca que el mal no alcance a su pueblo. Vemos lo otro que les decía, la confianza en el proceso. David no toma el arca como un amuleto como otros reyes sí lo hicieron, sino confía que la gracia de Dios lo traería de regreso. Queridos amigos, recuerden, este texto tiene algo importante, va a apuntar a su audiencia para que reconozcan al verdadero rey. Y sí, estoy hablando ahora de que la escritura va a apuntar directamente hacia Jesús. Y aunque David proyecta a Jesús en ciertas cosas, sí son similares, pero hay diferencias también. ¿Cuál es la diferencia de David y Jesús en este caso? ¿Por qué David dejó su trono? ¿Por qué está viviendo lo que está viviendo? Por causa de su pecado. David está viviendo lo que está viviendo por causa de su pecado, porque él decidió, capítulos atrás, tomar una mujer que no le pertenecía y llevar a su esposo, al esposo de la mujer, a la muerte. O sea, adúltero y asesino a la vez. Y todo lo que él vive es una consecuencia de su pecado, y no así Jesús. Porque todo lo que Jesús empieza a vivir aquí en la tierra, lo vivió no por causa de sus pecados, sino por causa de nuestros pecados. Ahora sí, las características van a apuntar hacia el verdadero rey. Y está apuntando y mostrándonos cómo es el corazón del verdadero rey. Y el verdadero rey tiene un corazón pastoral. Cuando hablamos de Jesús, a él no le importa atravesar el sufrimiento propio para anteponer el beneficio del pueblo, de que el mal no alcance al pueblo. Yo encontré un versículo interesante en el arresto de Jesús para dar un ejemplo. Venga conmigo a Juan 18. En Juan 18, mire lo que la escritura nos deja ver, es increíble cómo esto se refleja a la vida de Jesús en el momento de su arresto. Cuando llegan todos a arrestar a Jesús, la Biblia en Juan 18, verso 3, mire lo que enseña. Judas pues toma una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fueron allí con linternas, antorchas y ¿qué más? Y con armas. Miren la forma en la que van a arrestar a Jesús. Y cuando empiezan y quieren hacer el arresto a Jesús, miren lo que dice Jesús en el verso 8. Responde Jesús y dice, os he dicho que yo soy el que están buscando, es lo que está diciendo. Pues si me buscáis a mí, miren lo que dice aquí, dejad ir a estos. Cuando nosotros, hablando de cómo ser fieles a Dios, lo primero que debemos reconocer es, el rey tiene que tener un corazón pastoral, un corazón compasivo, que inclusive antepone el bienestar del pueblo, renunciando a su propio bienestar o a su propia integridad física. Y Jesús lo está mostrando. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder llegar a vivir una vida fiel hacia el verdadero rey, primero tenemos que reconocer quién es el verdadero rey. Y en Jesús estamos viendo un corazón pastoral. Y no solamente esto, sino que en David veíamos eso, el corazón pastoral, la confianza en el proceso, de que sabía que aún el dolor no lo iba a separar de la gracia de Dios. Eso es lo que David nos empieza a mostrar y lo vemos reflejado en Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la oración de Jesús en Getsemaní? Cuando él empieza a decir, Señor, pasa de mí esta copa. Cuando habla de la copa, está hablando de la ira de Dios sobre él, el sufrimiento de la cruz. Pero Jesús llega a decir, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué cosa? La tuya. Él se somete a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Queridos amigos,
y es que reconocer al rey sí hace una diferencia cuando queremos vivir fieles al rey. Tenemos que reconocer, recuerden que Absalón se presentaba como rey, pero no lo era. Era un rey falso. Y para poder identificar al verdadero rey, uno tiene que observar las características del rey. Yo me ponía a pensar cómo uno puede observar a un buen jugador de fútbol, por ejemplo. Si usted a mí me viera cuando yo voy a jugar fútbol, usted me contrata. Porque uno es bien quico. Uno coge, se pone la camiseta de Messi, de Ronaldo, de cualquiera es. Va con sus medias, con sus pantalonetas, con los pupos ahí. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de algunos conocidos que andan por aquí, pero no quiero mencionar. Y usted los ve y usted dice, ese tipo juega durísimo. Pero cuando lo pone a la cancha, son de los que meten autogol, de los que... Absalón era más falso y se moría, de verdad. Para poder ser fieles al rey, uno debe reconocer al rey. Y ahí hay un principio para nosotros. No podemos vivir una verdadera fidelidad si no reconocemos al verdadero. Y si nosotros observamos, por ejemplo, la vida del apóstol Pedro, mire conmigo en Mateo 16 brevemente, versos 13 al 16. Mateo 16, del 13 al 16. Esto es interesante, dice así: viene Jesús a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y miren la pregunta, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hombre pudo ir a la cruz, pudo morir como mártir, porque reconoció ¿a quién? A Jesús como el verdadero rey. Pero no solamente en Pedro vemos eso, sino cuando Jesús se acerca a Natanael, pasa exactamente lo mismo. Y venga conmigo a Juan capítulo número 1. Mire cuando Natanael se encuentra con Jesús y Natanael reconoce a Jesús en el verso número 49. La respuesta de Natanael dice así. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este hombre también pudo vivir a través del sufrimiento del evangelio porque reconoció al rey. ¿Y cuáles fueron las palabras de Tomás? ¿Se acuerdan? Tomás el incrédulo. Tomás le dijo, Señor mío, tú eres Dios. Las palabras de Tomás retumban en el evangelio de Juan capítulo 20, 28. Queridos amigos, es que para poder vivir una verdadera fidelidad a Dios, debemos reconocer al verdadero rey. Y eso es lo que luego empezamos a observar en la vida de Itaí, de Sadoc y Abiatar. Regresando a nuestro texto en 2 de Samuel capítulo número 15. Es increíble poder observar a través de la vida de ellos cómo ellos también nos enseñan a nosotros acerca de ser fieles al verdadero rey. Pero aquí quiero decir algo. Antes de empezar como esta parte del estudio. Tanto los personajes que vamos a ver se llaman Itaí, Sadoc y Abiatar, quien le acompaña, y Husaí. Todos estos tres personajes muestran algo interesante. Ellos van a mostrar fidelidad al verdadero rey, no para ganarse un puesto en el reino. Porque recordemos que el reino estaba roto literalmente en ese momento. No es que van con una presunción y dicen, Señor, sabes que yo voy a estar contigo, pero me das un puestito en el reino. No. Eso me recuerda a mí en los camisetazos de la política. Usted se ha dado cuenta que hay ciertos personajes de la élite pública que empiezan con el color verde flex, después pasan por el morado, después pasan por el blanco y pasan por todos los colores, porque es como, ¿quién me beneficia en ese momento? Estos hombres no pasa esto. Ellos no están buscando ser fieles al rey para buscar un puesto en el reino. Ellos más bien van a mostrarse fieles al rey porque ya han reconocido al verdadero rey. Ahora sí, veamos Itaí y sus amigos. ¿Se acuerdan de qué lugares eran ellos? Si nosotros vamos, si quieren, al texto bíblico, en el verso 18, aquí nos da
Ahora ya entiendo de dónde salen los mejores jugadores de fútbol de la Biblia. ¿Quiere ver de qué pueblo son? Mira el verso 18. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos. Chiste súper agrio, pero ahí lo lancé. Vemos a los cereteos, a los peleteos y a todos los geteos. Estos son Itaí y sus amigos. Queridos, voy a esperar que por ahí le pongan silencio, no hay problema. Itaí y sus amigos, los cereteos, los peleteos, los geleteos, son los menos probables de mostrar lealtad al rey. ¿Por qué digo esto? ¿De dónde eran ellos? ¿De dónde son estas ciudades, cereteos, peleteos o Gat, por decirlo de alguna forma? Son nativos del pueblo enemigo histórico de Israel. Son de Filistea. De hecho, los geteos vienen de Gat, de donde venía el propio Goliat. Entonces, son enemigos históricos. Y no solamente esto, sino quiénes eran ellos. Ellos eran un grupo de élite de pelea. Eran mercenarios, eran guerrilleros. Por eso es que nosotros al mostrar y observar todo este contexto, me hice la pregunta, ¿en qué posición los ponen a ellos acerca de vivir una vida fiel? Y queridos amigos, ellos son tal vez los menos probables de ser fieles al verdadero rey. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venían? Venían de un pueblo enemigo, eran hombres de guerra. Normalmente los hombres de guerra se vendían al mejor postor, al que les pagaba más, pero no así ellos. Y es aquí donde hay un contraste que es digno de observar. Porque nosotros vemos al pueblo de Israel y el pueblo de Israel que tenía al verdadero rey, ¿qué hace? Rechaza al verdadero rey. Dicen, Absalón es rey y Absalón no era el rey. Pero ¿qué pasa con estos hombres? Los menos probables, los indignos, por decirlo así. Ellos sí reconocen al rey y son fieles al rey. Cuando nosotros observamos la profundidad de la fidelidad de estos hombres, nos enseñan mucho. Y un comentarista, Gusnik, dice lo siguiente. Estos hombres fueron fieles cuando David estaba caído, cuando David no era amado. Estos hombres fueron fieles de manera decisiva, fueron fieles de manera voluntaria, fueron fieles de manera pública. Fieles porque reconocieron al verdadero rey. Si no, miren, la escritura no dice en vano, y nosotros que estudiamos de manera inductiva la Biblia, la palabra que se repite más en este capítulo es la palabra rey, ¿sabían? Y lo deja ahí a propósito para que sepamos que quién es el verdadero rey, en este caso David. Miren cómo habla Itaí, venga conmigo al verso 21. Respondió Itaí al rey, cuando el rey le dijo, ándate, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también ¿quién? Su siervo. ¿Cuántas veces la palabra rey sale ahí? Varias veces, 3 veces. Él le dice, tú eres rey. Queridos amigos, y es que, hablando ya de nosotros, de la historia con Jesús, los menos probables son los fieles al verdadero rey. Si no, miremos la lista de los discípulos de Jesús. ¿Quién se acuerda del trasfondo de algunos de los discípulos de Jesús? Uno era Pedro. Y Pedro, dígame el linaje sacerdotal de Pedro. Lo más cerca de la creación que estaba era cerca al mar porque era pescador. No era un hombre estudiado en religión. ¿Quién más? ¿Y cómo piensan ustedes que hablaban los pescadores en la época? Todo refinado, ¿no? ¿Verdad? Como el pueblo. Teníamos a recaudadores de impuestos. El recaudador de impuestos, queridos amigos, eran considerados traidores de la patria. No los veían bien, los excomulgaban. Ni siquiera eran aceptados en su iglesia, por decirlo de alguna forma. Y esos están dentro del listado de los seguidores de Jesús, mujeres de dudoso historial. Fueron discípulos de Jesús. Ex perseguidores de la iglesia fueron discípulos de Jesús.
queridos amigos, los menos probables fueron los discípulos más fieles de Jesús. Yo quiero hacer mías las palabras de Spurgeon el día de hoy, citándolo cuando dice él acerca de esto. Si Itaí, el geteo, el extranjero, cautivado por la persona y el carácter de David, a pesar de ser un forastero y extranjero, creyó que podía enlistarse bajo su bandera de por vida, sin duda, y declarando que lo haría en ese momento y en ese lugar, ¿cuánto más lo podremos hacer usted y yo si sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y quién es Él y lo que merece de nuestras manos? A esta buena hora declarémosle nuestra lealtad y jurémosle: vive Jehová, ciertamente, que en cualquier lugar mi Señor y Salvador será, y si en la muerte o en la vida, incluso ahí su siervo seré. Los menos probables normalmente encaminan los listados de aquellos que viven en fidelidad a Dios. Pero cuando hay más, porque no solamente son los menos probables los que son fieles al verdadero rey, sino que vamos a ver otros personajes, unos sacerdotes aquí, Sadoc, Abiatar y un consejero llamado Usaí. Estos son a quienes yo les digo que son fieles en medio del peligro inminente. ¿Quién era Sadoc? ¿Quién era Abiatar? Ellos eran sacerdotes en el tiempo de David. Eran los que enseñaban la palabra, eran los guardianes del arca del pacto, eran quienes estaban dentro del tabernáculo en el servicio hacia Dios. Eran quien guiaba al pueblo a través de lo que decía la Escritura, y de hecho muchas veces se les consultaba para salir a la guerra a los mismos sacerdotes. Era como ese vínculo entre Dios y los hombres. Pero no solamente estaban Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, sino estaba alguien más, Usaí, amigo cercano de David. Pero él no solo es que era amigo, sino que era consejero, un hombre amado por el pueblo, entendido en muchas cosas, y era usado como un consejero. Y aquí hacemos una pregunta: ¿cuál fue la misión que les da el rey a ellos? Es interesante la misión, porque a Sadoc y Abiatar, que eran los sacerdotes, les dice: me vas a informar por medio de tus hijos todo lo que el rey esté diciendo. Todo lo que Absalón diga, ustedes me van a traer la información. ¿Y cuál fue la otra instrucción hacia Usaí? Él inclusive le llega a decir: tú vas a ir y vas a hacer nulo el consejo del otro consejero, quien se llama Ahitofel. ¿Qué tal esas misiones? ¿Facilita? ¿Qué tal la misión que tenían estos personajes? ¿Qué les hubiera pasado? Yo les hago la pregunta: si los descubría Absalón a los sacerdotes, con lo cañiriñoso que era Absalón, con lo compasivo que era Absalón. ¿Qué piensan ustedes? Absalón, si hubiera enterado, si los descubría, jamás los hubiera perdonado. Con ese carácter impecable, diabólico, malévolo, la muerte iba a ser el resultado de la traición por ello. Por eso la pregunta es: ¿qué nos está enseñando la Escritura a través de la vida de estos hombres? ¿Qué nos enseña la vida de Sadoc? ¿Qué nos está enseñando la vida de Abiatar, la vida de Usaí? Queridos amigos, la Escritura hoy nos está enseñando acerca de la fidelidad hacia el verdadero rey, que esta debe estar por encima de nuestra comodidad, seguridad y sentimientos. Estos hombres no están viviendo una fidelidad pasiva. ¿Cómo se ve una fidelidad pasiva? Se la ve así, miren. Mientras todo esté bien en el reino, mientras no haya oposición al rey, mientras yo tenga de parte del rey salud, dinero, ¿y qué más? Y amor. Voy a ser fiel, o hagámoslo más guayaquileño. Mientras yo tenga de parte del rey amor, comprensión, a eso sí se sabe, ¿no? Mientras yo tenga de parte del rey salud, dinero, amor, comprensión, ternura, entonces yo le voy a ser fiel. A eso se le llama una fidelidad pasiva. Soy fiel porque todo va bien.
Pero el caso de la Escritura en Sadoc, en Abiatar y en Husai no nos está mostrando una fidelidad pasiva. De hecho, la fe habla todo lo contrario de una fidelidad pasiva. Es una fidelidad activa. Es una fidelidad que se vive, que se camina, que se la siente, que se la respira. Es una fidelidad que se vive por encima de cualquier oposición a la predicación del Evangelio. Es una fidelidad que se vive hacia el Rey por encima de cualquier clase de dificultad. ¿Cómo se la vive? Es la pregunta. ¿Cómo ya la vemos en acción? ¿Cómo piensa usted? Yo le quiero dar la respuesta. Por medio de la obediencia. ¿Sabían eso? Por medio de la obediencia al verdadero Rey. Porque esa obediencia va por encima del sentimiento. ¿Cuál fue la instrucción del Rey para los sacerdotes? Para el sacerdote fue, cojan el arca, regresen a Jerusalén y todo lo que diga el Rey me lo tienes que venir a contar. Si usted fuera Sadoc y Abiatar, ¿qué hubiera hecho? Probablemente muchos de nosotros dirían, uy, pero David, eso está complicado. Si me descubre Absalón, ¿qué va a pasar? Yo no puedo. Yo quiero estar aquí tranquilito nomás. Te regreso el arca, pero me regreso acá, sin ninguna dificultad. Hace muchos años atrás, hicimos un evangelismo que se llamaba Stop and Watch, así se le llamaba. No sé, mi esposa tiene esto de ponerle nombres gringos a los eventos. Entonces, era en los semáforos. Entonces, era interesante porque íbamos en ese tiempo un grupo de jóvenes y todos teníamos que predicar. Y en esa época teníamos amistades de todos, o sea, desde alta sociedad hasta, no sé, pues los más bajos como yo. Pero lo interesante fue que cuando íbamos y tenías que tocarle el vidrio a los carros y entregar una volante, porque poníamos adelante una pancarta grandota, hacíamos un teatro, todo esto en 45 segundos. Y íbamos entregando volante por volante en los carros. Un amigo, nunca me olvido de esto, le dijo, ponte pilas, porque aquí con quien nos topemos, ¿ya? Porque nuestro trasfondo es que veníamos de la farra y todas estas cosas, esas discotecas de San Borondón y eso. Entonces, creo yo, voy a preguntarle después, cuando estábamos todos en la calle repartiendo así el evangelio, yo cuando le digo, ¿y mi amigo? Se había ido mi amigo. Parece que se había encontrado con alguien de la alta alcurnia y le dio vergüenza y se fue. Para él tal vez fue difícil ese momento, no lo sé. Pero cuando nosotros vemos a Sadoc, vemos a Abiatar y le dicen, regresa el arca y me vas a contar todo lo que diga Absalón. Me vas a informar de ellos. ¿Cómo sabemos que sí fueron fieles al verdadero rey? Porque lo hicieron. Porque a pesar de su sentimiento, a pesar de la oposición, de la dificultad que iba a haber, decidieron obedecer la palabra del rey. ¿Qué le dijo el rey a Usaí, este consejero? Le dijo, vas a hacer nulo el consejo del otro consejero. O sea, venía el otro consejero, decía un consejo, venía él y tenía que hacer nulo, tenía que dar otro consejo. Corría un gran peligro. Queridos amigos, y es que nosotros observamos cómo se vive esta fidelidad según el texto. Se lo ve por medio de la obediencia. Pero no les voy a mentir, obedecer muchas veces causa temor. Pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Cómo pudimos o cómo pueden vencer el temor para obedecer? Para ser fiel al verdadero rey. Queridos amigos, porque estos hombres confiaron en las palabras del rey, confiaron en la instrucción del rey. Sobre todo confiaron en quien los estaba enviando, confiaron en que si morían, igual ellos estaban obedeciendo al verdadero rey. Y esto nos muestra la característica de los seguidores de Jesús. El verdadero rey Jesús, queridos amigos, es un rey odiado por muchos. Pero Jesús nos instruye a nosotros. Vayan y hagan discípulos. Es la instrucción de Jesús. Y los suyos y sus discípulos, porque le conocen, porque Él ya las ha hecho parte de su reino,
es que los discípulos de Jesús podemos vivir una fidelidad no pasiva, sino todo lo contrario. Podemos vivir una fidelidad activa, obedeciendo a Jesús por encima de la oposición, obedeciendo a Jesús por encima de la situación, obedeciendo a Jesús por encima del sentimiento. ¿Por qué? Porque confiamos en quien nos ha enviado. ¿Recuerdan ustedes la historia de Pedro y Juan que relata el libro de los Hechos en el capítulo número 5? Fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. Los llevaron presos, los propios sacerdotes, los mismos fariseos, los líderes de la época los tomaron y los encarcelaron, los persiguieron. Y les dijeron que nunca más enseñen en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Y vengan conmigo al libro de Hechos, el capítulo número 5. En Hechos 5. Vemos en el verso 18 que los toman y los meten en la cárcel pública. Pero miren el verso 29, cómo es la respuesta de Pedro cuando le dice que dejen de enseñar. El verso 29 dice así, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, que a los hombres. Queridos amigos, es que lo que estamos viendo de aquellos que han conocido al verdadero Rey pueden vivir una fidelidad activa, pueden obedecer por encima de la oposición, de la situación o del sentimiento que puede tener el temor, porque han confiado en quien les ha enviado. Por eso es que vemos a hombres sencillos como Pedro y como Juan, que encima de la persecución, y cuando les dijeron, nunca más vuelvas a hablar en ese nombre, ellos dijeron, no, nice. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En conclusión, queridos amigos, querida iglesia, la fidelidad hacia el verdadero Rey viene de reconocer al verdadero Rey. Nosotros hemos visto a Itaí, a Sadoc, a Abiatar, a Husaí, y todo el pueblo alrededor de ellos les decían, David no es rey. Pero ellos ya habían reconocido al verdadero Rey. Ellos habían reconocido el corazón pastoral de David, que antepuso el bienestar del pueblo antes que el propio. Vieron el corazón de David de perseverar en medio de toda la situación que estaba viviendo en confianza. Él estaba confiando que aún el dolor y la situación no lo estaban alejando de la voluntad y de la gracia de Dios. Queridos amigos, sí, ellos lo reconocieron. Los improbables los reconocieron. Los cereteos, los peleteos, los heteos, todos estos hombres de mala fama, los errantes, los impensables, llegaron a estar en el reino verdadero, llegaron a estar con el Rey verdadero. Y fueron ellos los que escucharon de la boca del rey David cuando le dijeron a Isaí, estas son las palabras de David a Isaí, ven pues y pasa. El rey lo invitó al reino. Queridos amigos, estos hombres, los que le reconocieron, pudieron vivir lo que significa una fidelidad activa. Itaí, Sadoc, Abiatar y estos todos hombres vivieron fieles al Rey verdadero por encima de la oposición, por encima de la dificultad, por encima del sentimiento, porque confiaban en las palabras del Rey, porque confiaron en las instrucciones del Rey, porque confiaron en quién los había enviado, porque confiaron en que si morían aún en esto, estaban obedeciendo a lo que el Rey les había dicho. Y quiero hablarle a la iglesia, aquellos que están caminando hoy con Jesús. ¿Qué es lo que el mundo les grita también a ustedes? ¿Qué es lo que el mundo nos grita hoy? Sino que Jesús no es el verdadero Rey. El mundo afuera nos empieza a gritar de que el reino de Jesús no es un reino verdadero, de que su palabra, de que sus instrucciones son anticuadas, inservibles e irrelevantes. Pero el pueblo de Jesús, la iglesia, ya
ha reconocido al verdadero Rey. Hemos visto en Cristo Jesús ese amor pastoral, porque se ha entregado Él mismo en sacrificio por el pueblo antes de pensar en el sufrimiento de la cruz. Porque hemos visto la confianza de Jesús, que aunque sabía que atravesaría los clavos, atravesarían los látigos, la corona de espinas, la muerte terrible que tuvo que vivir, la humillación que tuvo que vivir en la cruz, se sujetó a la voluntad del Padre y la atravesó. ¿Sí? Usted y yo lo hemos reconocido. Nosotros, diga conmigo, los improbables, las ovejas negras, los impensables, los errantes, los de mala fama, los pobres, introvertidos, los que para la alta sociedad somos de baja estima. Nosotros, los pecadores, lo hemos reconocido. Hemos reconocido al Rey. Y por medio de la fe en Jesucristo, Él nos ha traído ahora a su reino, tal como lo dice Colosenses 1, en los versos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Ahora que por medio de la fe, usted, que es parte del pueblo de Dios, ahora que usted está en el reino del Rey, queridos amigos, por el poder que Dios ha puesto en su vida ahora, ya no por sus fuerzas, yo quiero animarle a que viva la fidelidad de Dios por encima de cualquier oposición. Que viva la fidelidad de Dios por encima de cualquier situación difícil o por encima de cualquier sentimiento. Que escudriñe estas palabras y pueda confiar en las palabras, en las instrucciones del Rey. Que confíe en quien lo envió a usted y a mí a ser discípulos. Que podamos confiar que aun si morimos predicando el Evangelio, hemos muerto obedeciendo a las instrucciones del verdadero Rey. Pero también quiero hablar tal vez a aquellos que tal vez pueden ser considerados los nuevos improbables. Hablo a aquellos que tal vez en sus fuerzas han querido ser fieles a Dios, pero humanamente no han podido hacerlo. Quiero hablarle a aquellos de que tal vez quienes reinan sus vidas son sus propios deseos o sus propios pensamientos. Y lo seguro tal vez es que no has reconocido aún a Jesús como el verdadero Rey de tu vida. Lo seguro es que tú te estás reconociendo a ti mismo como el Rey de tu vida. Lo seguro es que tal vez tú deseas serle más fiel a tu voluntad, a tus pensamientos, que al Rey verdadero. Pero hoy, si hemos aprendido algo, es que hay un solo verdadero Rey. Hay un solo verdadero Rey. Y solo este Rey, queridos amigos, merece fidelidad. Como les decía al principio, David en este capítulo nos enseña que la infidelidad al verdadero Rey trae consecuencias. Él está viviendo un tiempo de dolor y de oscuridad. Esas fueron sus consecuencias. Una hija violada, un hijo muerto y su propio hijo le está quitando el trono. Pero él regresó su corazón al verdadero Rey y se arrepintió. Y si se dan cuenta, en este desierto de David, el Señor lo está sosteniendo para que pueda serle fiel él al verdadero y único Rey. Y eso, querido amigo, querida amiga, puede ser una verdad hoy para usted también. Porque si usted ha sido infiel al verdadero Rey, claro que va a vivir consecuencias que vienen de esa infidelidad al único y verdadero Rey. Consecuencias de dolor, consecuencias de oscuridad y de desgracia. Pero yo quisiera que se fijen algo en el ejemplo de David, de cómo él tuvo un corazón para reconocer su pecado, un corazón que reconoció que le falló el verdadero Rey. Y nosotros, en cambio, podemos reconocer la obra de la cruz, reconociendo así al verdadero Rey. Y cuando reconocemos a Jesús como el verdadero Rey, como el Salvador de nuestras vidas, reconocemos nuestro error
y rendimos en humildad nuestro corazón a Él, ese sacrificio en la cruz te lleva al perdón de tus pecados, a la reconciliación con Dios y a que puedas vivir en su reino y ahora sí vivir para el verdadero Rey. Queridos amigos, la gracia de Dios puede hacer un cambio en su vida para ahora no caminar en infidelidad hacia Dios, sino vivir esa fidelidad activa en confianza al verdadero y único Rey. El perdón de Jesús no solamente que nos va a perdonar y nos va a redimir, sino que el perdón de Jesús también nos va a capacitar a usted y a mí para vivir fielmente al verdadero Rey. Quiero invitar a mi amigo Julio, Cristian y Mirna, que pasen un ratito adelante. Y yo quisiera cerrar este tiempo con un himno. Yo creo que Dios me ha dado alma antigua. Porque observando ciertos himnos que nos hablan de la fidelidad de Dios, hay muchos. Pero si hoy yo quiero hacer un llamado a usted, la iglesia del Señor, no quiero solamente que usted se fije en la fidelidad de Dios, sino en su fidelidad al Rey verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Y quisiera que haga propias las palabras de este himno, que se llama Sé fiel al Señor. Este himno dice así: sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús, porque fiel siempre es Él. Abre tus alas como águila en vuelo y vencerás cuando clames a Él. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor. La victoria es segura en Jesús. Pongámonos de pie, por favor, para nuestro cántico de respuesta.